Qué grato poder saludarle y darle la bienvenida a este espacio precioso que tenemos de palabra, de unción y milagros, creyendo en lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones, la forma tan preciosa como Él se mueve y obra poderosa y sobrenaturalmente en todos y cada uno de nosotros. Gracias a usted que se conecta, que participa, que invita a otros para que estén conectados en este precioso tiempo. Le saludamos y le damos la más cordial bienvenida. Quiero invitarle para que usted pueda disfrutar, conectarse y también oremos juntos al Señor, levantemos juntos nuestra voz delante de Él, reconociendo que el Señor es bueno, que para siempre su misericordia y su bondad para con todos y cada uno de nosotros. Agradezcamos al Señor. No olvidemos que la oración en todo tiempo es un llamado que encontramos en la Escritura, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y es importante que lo hagamos, y es la invitación que tenemos para que usted pueda también sumarse a los tiempos de oración, en todo tiempo, vaya por donde vaya, no olvide orar, porque la oración puede mucho, la oración es esa puerta abierta de parte de Dios para nuestras vidas y para nuestros corazones. Padre, hoy nos presentamos delante de ti. Agradecemos la bondad, la misericordia que has tenido, el favor. Damos gracias, Dios, porque tú eres el que cuida de nuestras vidas, en nuestro entrar y en nuestro salir. Eres el que va delante de nosotros, abriendo preciosos caminos. Disponemos en tus manos y pedimos que con tu gracia, amor, favor y misericordia nos cubras. Padre, gracias por lo que has hecho hasta este momento. Señor, gracias porque estás ahí, obrando poderosa y sobrenaturalmente. Gracias, Señor, porque somos testigos del poder tuyo, de la forma tan preciosa como obras en nuestras vidas y como vas haciendo cosas preciosas y perfectas en nosotros. Padre, pedimos, Espíritu Santo, que tu gracia, amor, favor y misericordia cubran nuestras vidas, que tu gracia, amor, favor y misericordia nos llenen en medio de este tiempo. Señor, acércate a aquel que está afligido, acércate a aquel que está, Señor, con alguna situación difícil, enfrentando situaciones adversas, acércate a su vida, Señor. Oramos para que con tu gracia, amor, favor y misericordia nos cubras y podamos entender y ver que tú has sido bueno, precioso para con nosotros. Podamos entender y ver que bueno eres tú, Señor, todo el tiempo que estás obrando en nuestras vidas y corazones. Gracias, Dios, por fortalecernos y bendecirnos, por llevarnos en victoria y en bendición. Que la mano tuya, el poder tuyo, el favor tuyo nos acompañe. Señor, acompaña a aquel que está afligido, pero también a aquel que ve que va por buen camino, para que no se confíe, Señor, en medio de su camino, sino al contrario pueda entender, Señor, que te necesita, al igual que todos, te necesitamos cada vez más. Señor, ayúdanos, fortalécenos, trae dirección a nuestras vidas, a los que deben tomar decisiones, a los que deben, Señor, tomar decisiones puntuales en cualquier área de su vida emocional, espiritual, en su área social, en su área laboral. Seas tú trayendo dirección, fortaleza a sus vidas y corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle a que nos acompañe a la carta a los Efesios, el capítulo 6, carta a los Efesios capítulo 6, y lea con nosotros en la poderosa palabra del Señor. Dice así, verso 10 y 11, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Contra las acechanzas del diablo. Padre, pedimos que hoy tú nos ayudes, nos fortalezcas. Pedimos que tu gracia
y misericordia sean con nosotros. Padre, gracias por lo que has hecho y gracias porque es tu palabra la que trae dirección a nuestras vidas y corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle a que en sus notas pueda escribir este título, pueda tomar esta palabra poder. Escriba poder en su libreta de apuntes. El poder es algo que para el entendimiento humano tiene diferentes formas de poder comprenderlo. Cuando hablamos de poder, podemos entender diferentes clases de poder, ¿sí? Pues hay poder militar, hay poder para hacer las leyes, o si lo vamos al término legal o ejecutivo o legislativo. En Colombia existen diferentes ramas del poder, entonces está el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, y cada uno de esos encarna una persona o personas que ejercen ese poder. La carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 6, que es el capítulo con el cual se va a cerrar esta carta, tiene una connotación donde nos presenta el desarrollo de poder y todo lo que eso implica en la vida y en la labor cristiana. Y es importante que lo podamos entender y ver desde esa perspectiva. Dios tiene una forma de actuar que también debemos entender en el ámbito del poder. El poder entendido como esa autoridad, esa potencia, esas proezas, ese imperio. Pablo usa una palabra del griego que es la palabra kratos. K-R-A-T-O-S. Kratos. Y este kratos es una palabra que inicialmente indica vigor, ¿sí? Que se puede entender literal o figuradamente, pero también tiene una connotación. Ese kratos se ve como ese imperio, como ese poder, como esa potencia, como esa proeza. Y esta palabra kratos también es una palabra que denota y se puede llevar en el desarrollo de entender la esencia de Dios en su actuar y en los hechos puntuales que desarrolla. ¿Y qué es importante entender aquí? Efesios, en su última parte, nos va a introducir un tema que es importante para la vida del creyente. Lo primero que hace Pablo es decir, por lo demás, verso 10, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Es el primer requisito, fortalecernos en el Señor. Y a reglón seguido habla de por qué es importante fortalecernos en el Señor y qué es lo que debemos entender con eso. Y dice, y en el poder de su fuerza. Entonces aquí Pablo hace una diferenciación entre lo que es el poder y lo que es la fuerza, porque tendemos a confundir que alguien tiene poder porque tiene fuerza. Y la fuerza no es sinónimo, es una forma de entender el poder, pero no quiere decir que tenga el poder. ¿Por qué hace Pablo esta diferenciación? Porque la fuerza, yo puedo ser fuerte para hacer ciertas cosas, pero mi fuerza tiene limitantes, a diferencia de Dios. Dios no tiene los limitantes en poder para actuar que tengo como ser humano. Por eso Pablo habla en Efesios capítulo 6, dice, en el poder de su fuerza. ¿Sí? Entonces, ese kratos del cual introduce Pablo en la carta a los Efesios es el que introduce un aspecto bien interesante con matices que nos llevan a entender ese poder soberano. Entonces, no está Pablo refiriéndose al poder cualquiera, sino a un poder que domina, gobierna y tiene una autoridad suprema.
quiero repetírselo, el poder del cual habla Pablo no se refiere tanto a lo que nosotros podemos entender y inclusive a los ejemplos que estaba dando sobre poder, sino que se refiere a aquel que domina, que gobierna, que tiene autoridad suprema. Y ese poder no solo es un poder que se puede reconocer, sino es un poder que se manifiesta, que está en acción. Ese poder es victorioso porque implica que ha vencido y tiene supremacía. Ese poder es un atributo divino y esta palabra es la que se utiliza en ese contexto. El poder no visto desde cómo la perspectiva humana lo entiende, sino cómo Dios actúa. Ese atributo que está y que podemos encontrar en el Señor y que actúa en hechos asombrosos que nosotros vemos. Pero también hay que entender que ese Kratos, Pablo lo está entendiendo como ese poder delegado que es compartido con el creyente para que pueda ir en su misión. Entonces, cuando hablamos de poder, no podemos olvidar que el Evangelio es poder. En otra parte de la Escritura, en el Nuevo Testamento, se define, dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, no está supeditado a nosotros como hombres, como seres humanos, sino viene directamente de parte de Dios, es su esencia. Y la esencia del poder de Dios es esa autoridad suprema que está por encima de todo. Entonces tenemos que entender que la concepción que nosotros muchas veces tenemos del bien y el mal ha tergiversado un poco el entender el poder de Dios. Porque nosotros terrenalmente siempre tenemos y manejamos algo que es la compensación. Si existe el bien, pues también va a existir el mal. Entonces entendemos que hay una lucha 50-50 entre el bien y el mal. Si Dios es el que representa el bien y el enemigo es el que representa el mal, entonces Dios y el diablo están en el mismo nivel de desarrollo. Y ese es un error que nosotros cometemos, porque no es de esa manera. El poder que representa a Dios es la máxima autoridad y está sobre todo. Lo que el enemigo representa no puede equipararse al poder de Dios. Y eso es algo que tú y yo tenemos que tener claro. Porque el no tener eso organizado y claro en nuestras vidas nos lleva a entender que estamos en un igual a igual. Y no es así. Pablo no está presentando que hay un igual a igual, que es una lucha de iguales, no. Inclusive presenta al enemigo que ataca nuestras vidas a través de acechanzas, a través de diferentes situaciones. Entonces es importante entender el poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta en hechos asombrosos y poderosos. El Kratos es el que vemos en Jesús, que lo levanta de la muerte, lo lleva a la resurrección después de que ha muerto en la cruz del Calvario. Y ese poder trasciende aún lo que el mismo diablo, que es el que tenemos en la representación del mal, pueda hacer. Él puede tratar de imitar, pero jamás va a hacer lo que en esencia compete al poder de Dios, al dominio del Señor. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces nosotros hemos tenido esa concepción en nosotros. Y entonces nos olvidamos aún de lo que Dios ha puesto y depositado en nuestras vidas y en nuestros corazones. Cuando uno ve el escenario visto desde el poder en el pecado, en el Génesis, ve que hay una autoridad y hay un poder que Dios ha dado a la mujer sobre la serpiente que representa al diablo.
Dice, cuando el Señor está dictaminando qué va a pasar a cada uno y también está abriendo la puerta a la redención, le dice a la mujer que pondrá enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, o sea, del diablo. O sea que hay un conflicto constante. Ella, refiriéndose a la mujer, ¿sí? Va a tenerte, te herirá, dice, te herirá en la cabeza. Y eso es una demostración del poder y de la autoridad que Dios, aún en medio del pecado, ha puesto. Y después le dice a la serpiente, y tú le herirás en el calcañar, o sea, en el pie. ¿Qué es más fuerte? Si vemos en términos de poder, Dios le ha entregado a la simiente de la mujer y aún a la misma mujer la autoridad sobre el enemigo. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Entonces, a medida que se va dando el desarrollo, hay una concepción del mundo sobre el poder. Se le da poder a ciertas personas que se les denomina superhéroes. Entonces, los superhéroes son los que tienen poderes que humanamente no se podrían entender. Pero a veces esa concepción del mundo que ha trabajado el 50-50 del bien y el mal y entonces luchan equiparablemente en el desarrollo, también muchas veces ha tergiversado nuestro entendimiento del poder de Dios. El poder de Dios no está en medio de eso. El poder de Dios es supremo. Por eso vemos cosas asombrosas que Dios hace. Dios sana los enfermos. A los cautivos son liberados. Y vemos un desarrollo del poder de Dios aún en la misma vida de Jesús, ese kratos, ese poder, esa autoridad, ese atributo que viene inmerso en el mismo Jesús. Cuando Jesús llega a algún lugar, y es interesante cuando Jesús llega a la tierra donde está el endemoniado Gadareno, dice que el endemoniado viene, busca a Jesús y se presenta delante de él. Y dice que son muchos. Y lo primero que le dice no es, estamos de igual a igual y vamos aquí a luchar. No, él dice, ¿qué tienes con nosotros? ¿Por qué vienes a atormentarnos? Entonces, en esa expresión que hay, en esa historia, podemos entender que el Señor no está de igual a igual con el enemigo. El Señor es la autoridad. El kratos está en Jesús. Y ese kratos le lleva a que todo lo que demás esté bajo su dominio y bajo su autoridad. Aquí vemos un desarrollo puntual, hay una relación. El poder de Dios es necesario, ¿por qué? Para nosotros. Hay principados, potestades y gobernadores de las tinieblas que nos presenta el versículo 12. Esta lucha en la cual estamos no es carnal. No podemos ganar en nuestras fuerzas humanas. Y el tener la armadura, el decir que uso los elementos de la armadura de los cuales habla Efesios, sin entender que es necesario el poder de Dios para nuestras vidas, terminan siendo elementos vacíos. La palabra de Dios, sin la connotación de el respaldo del poder de Dios, pueden convertirse en palabras vacías. Pero ¿qué es lo que hace que la palabra de Dios, que lo que Dios ha dicho tenga tal relevancia? Que está respaldado por el kratos, el poder imperial, el poder del dominio que viene de parte de Dios y respalda su palabra. Y eso es importante entenderlo. La Biblia y todas las cosas que nosotros hacemos sin entender que emana de Dios un poder que es el respaldo de Dios para nuestro actuar y nuestro ser, no van a tener el mismo resultado. Y eso es algo que tú y yo tenemos que tener claro. El Evangelio, la vida cristiana, es
Y se hace necesario para el creyente que entienda que necesita el poder que emana de Dios directamente. El poder de Dios. Porque la Escritura, vuelvo y lo recalco, dice, habla, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces no está supeditado a la fuerza humana. Para continuar en este camino, para enfrentar las acechanzas del enemigo que vienen contra nosotros, necesitamos entender que necesito el poder de Dios, que yo puedo ser un depositario de su poder porque es el respaldo de Dios. Puedo orar por sanidad, pero una cosa es orar con el respaldo y el poder de Dios. Eso es diferente. El Kratos de Dios es el que resucita a Cristo, es el que lo exalta sobre todo. Pero lo importante y lo precioso es que ese Kratos también está disponible para mí. El mismo poder que levantó a Cristo, que lo exaltó, es el que fortalece al creyente para la batalla de todos los días. Es esa fuerza, es ese entendimiento sobrenatural que actúa en nosotros, en lo natural, y lleva a que puedan acontecer hechos sobrenaturales. El mandato es ser fortalecidos, y ese ser fortalecidos está ligado al poder. Por eso dice, por lo demás, hermanos, verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entender que Él es el que nos da el poder para que podamos tener las fuerzas que necesitamos para enfrentar las situaciones que se nos están presentando y que vienen para nosotros. No es un poder distante. No es un poder para admirar solamente, sino es un poder que se experimenta en la vida del creyente porque es el respaldo de Dios y porque está en conexión con lo que Dios quiere hacer. El Kratos de Dios, el poder que viene de parte de Dios para la vida del cristiano. El Kratos de Dios es la base para que podamos ser santos. El Kratos de Dios es la base para que nuestro testimonio sea fiel. El Kratos de Dios es el que nos ayuda a perseverar a pesar de las situaciones. El Kratos de Dios en nosotros es el que nos da la victoria espiritual y es lo que necesitamos entender y tener en nuestras vidas. ¿Qué necesitas? Necesitas tener intimidad. Necesito tener intimidad para que el Kratos de Dios venga a mi vida, para que yo pueda ser y entender que soy un depositario de eso a través del Espíritu Santo. Por eso Jesús llega y afirma algo que es poderoso. Dice, cosas mayores que las que yo hice, ustedes van a hacer. La pregunta es, Jesús, pero si tú eres Dios, ¿cómo nosotros vamos a poder hacer cosas mayores que las que tú hiciste? Y Jesús puede afirmar eso porque entiende que lo que va a venir después de que Él esté y haya cumplido todas las cosas es una revelación al hombre. Y el hombre va a ser el depositario por el Espíritu Santo del Kratos de Dios, del poder de Dios. Por eso Jesús, antes de que ellos salgan y vayan en la labor de predicar, les dice, esperen la venida del Espíritu Santo en sus vidas. Y cuando ellos son llenos del Espíritu Santo, cuando viene el Espíritu Santo y ellos son bautizados, lo que empieza a ocurrir es un mostrar el Kratos de Dios. El Kratos de Dios se ve en la vida de Pedro. Dice que Pedro, la sombra de Pedro, sanaba a los enfermos. Entonces, como Pedro no alcanzaba de pronto a poner sus manos sobre todo, y lo narra el libro de los Hechos, dice que entonces los colocaban a las personas en las calles y Pedro caminaba y su sombra
sanaba a los enfermos. ¿Qué es eso? Una muestra del kratos de Dios actuando en la vida de Pedro. Y aquí quiero tomarme un momento, y es, no tengas miedo al poder de Dios actuando en tu vida. Y eso es algo que tenemos que quitar de nosotros. Le tenemos miedo a muchas cosas. Entre ellas pensamos, uy, no, pero es que el Señor me va a poner a que pase eso a través de mí. No, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento humano no lo puede entender. Porque es un poder que sí excede las capacidades humanas. Pero eso no debe limitar tu relacionarte con Dios. Entre más te relacionas con Dios, está Dios dándote más de lo que hay en Él, su kratos, su poder, para que tú puedas actuar y en las fuerzas y enfrentar esas situaciones, enfrentar lo que venga. El kratos de Dios actuando en ti te lleva a un escenario diferente. Y es importante entender esto. El creyente debe entender que él necesita el kratos, el poder de Dios en su vida, como algo no para el futuro, sino para su presente, para que sus propósitos en Dios no mueran, para que sus propósitos en Dios sean firmes. El Evangelio es poder de Dios, es el respaldo de Dios, es la esencia misma del Señor. Por eso cuando tú te relacionas con Él, cuando creces, cuando crecemos en esa intimidad de lo que Dios tiene, nos transmite y nos deposita en nosotros. Y empiezan a ocurrir a través de nosotros cosas asombrosas. Pero mucho ojo, no es por usted ni es por mí, sino es por la gracia del Señor que Él quiere mostrar a esta humanidad. Los milagros son una muestra del kratos de Dios, pero no solo son los milagros, sino el que puedas vencer frente a todos los enemigos que se te puedan presentar. Salir en victoria es una muestra de que Dios ha depositado en nosotros de su poder. Ese poder de Dios, el que resucitó a Cristo, es el que también es ese poder, es el que necesitamos como iglesia para avanzar. Necesitamos de eso. No es la autosuficiencia del creyente, no es la fuerza del creyente, sino la gloria de Dios en nosotros la que va a hacer que ocurran las cosas. En menos tiempo podremos lograr muchas más cosas si entendemos que el poder de Dios está disponible para nosotros. Y ese disponible está para nosotros a medida que nosotros intimamos y nos relacionamos más con Él. Accedemos al kratos de Dios a través de nuestra permanencia en Él. Por eso dice el verso 10, quiero repetírselo, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Entonces pone Pablo en nosotros esa demanda, fortalécete en el Señor, ejercítate en el Señor, en la oración, en la palabra, en la comunidad, en la comunión, en la fe, crece, busca. ¿Por qué? Porque si no nos fortalecemos, ¿cómo vamos a poder entender? Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, toma de Dios lo que necesitas para que tengas fuerzas. Toma de parte de Dios lo que necesitas para tu actuar. ¿Por qué es importante el poder de Dios? Para que podamos estar firmes contra las acechanzas de nuestros enemigos. ¿Por qué necesitas el poder de Dios? Para poder estar firme. Y eso es importante que lo podamos entender y nos podamos apropiar. Necesito el poder de Dios. ¿Para qué? Para estar firme. ¿Por qué a veces caemos y fallamos? Porque hemos olvidado que necesitamos el poder de Dios.
Necesitas el poder de Dios para estar firme, para no retroceder, para no volver atrás. Pero el poder de Dios no va a venir si no nos fortalecemos en Él. Si no ejercitamos nuestra vida espiritual. Y aquí es algo importante. Necesitamos entender que no solo el conocimiento en la vida cristiana es importante, el poder de Dios es importante. Muchas veces nos queremos enfocar solo en aprendo la palabra, me lleno de la palabra, entiendo la palabra, y es importantísimo. Pero no debemos olvidar que esta palabra tiene una esencia en el poder mismo de Dios. Y no debo abrazar en mí ni miedos ni temores. Necesito disipar, quitar eso. El poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Son cosas sobrenaturales las que van a ocurrir. Prepara tu vida y tu corazón para una visitación preciosa de parte de Dios. Para ver el poder de Dios que te fortalece. Para ver el poder de Dios que levanta a los cautivos, que libera a aquellos que están presos. Tú y yo somos aquellos a quienes Dios quiere usar. Por eso el Señor Jesús se atreve a decir, cosas mayores que las que yo hice ustedes podrán hacer, tú podrás hacerlas. ¿Por qué? Porque es voluntad de Dios el Padre que su poder, su kratos, que es lo que entiende Pablo, el poder de Él, respalde al creyente. Los discípulos lo vieron. En la Escritura tenemos muestras muchas de cómo actúa el poder de Dios, de los hechos asombrosos que Dios hace. Es una puerta abierta para ti y para mí. No tengas miedo. Lo repito una vez más, no tengas miedo. No tengas miedo de lo que Dios quiere hacer. No te dejes meter en miedos y temores. Estamos en un tiempo precioso donde el Señor habla, en Joel se habla, dice en los postreros días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El derramar del Espíritu, el ser lleno del Espíritu Santo, el ser bautizados, es ser depositarios del poder de Dios. Mi hermano, va a orar usted por enfermos y van a ser sanos. Y cuando eso ocurra, no se lleve la gloria, sino dele gloria a Dios. Pero crea que no es solo para, eso es solo para el líder, para el pastor. No, estamos en un tiempo donde el poder de Dios, la potencia de Dios, el respaldo poderoso con hechos sobrenaturales de parte de Dios está para usted y está para mí. Dice, estas señales siguen a los que creen. Y esas señales de las cuales habla Jesús son señales del poder de Dios. Empieza desde hoy a creer. Y no te estoy diciendo que has sido un incrédulo toda la vida, sino que creemos, pero muchas veces tenemos reservas en nuestro creer porque han pasado cosas. No te quedes con las malas experiencias que de pronto a veces han surgido, porque de pronto hemos orado por alguien o por algo y no ha pasado nada. No te quedes en eso. Al contrario, ve más al Señor, intimemos más con Él, busquemos más de Él, llenémonos más de Él, para que el poder de Dios, su potencia,
respalde nuestras vidas, para que puedas hacer como hizo Jesús frente al mar, decirle calla y enmudece y va a pasar. Él dijo, cosas mayores harás. Cosas mayores haré. Ahí donde usted está, levante sus manos al Señor. Dígale, Señor, yo quito de mi vida la incredulidad. He luchado tal vez mucho en mis fuerzas. He querido lograr las cosas en mis fuerzas. Me canso. Mujer, necesitas el poder de Dios para transformar tu familia. Hay muchos que no van a creer a nuestras palabras, sino al poder de Dios. Señor, por eso hoy oro para que traigas un despertar a todos nosotros, de entender el poder tuyo actuando en nuestras vidas. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Señor, vamos a fortalecernos en ti, en el poder de tu fuerza. Señor, vamos a ser fortalecidos para poder enfrentar las acechanzas del enemigo que vienen para sacarnos del camino, para torpedear el propósito, para llevarnos lejos de ti. Pero Señor, hoy hacemos un compromiso de ir a ti, Padre, de reconocer que te necesitamos. Perdónanos, Señor, si hemos tenido el miedo, hemos tenido tal vez pavor a experimentar tu poder. Señor, tú no nos vas a dañar, tú nos vas a cuidar. Padre, derriba, Señor, todo argumento en nuestra mente que nos ha llevado a veces a tener miedo de tu poder, miedo de tu actuar. Padre, no nos vas a dañar, nos vas a cuidar. Señor, en ti estamos seguros y confiados. Perdónanos, Señor, si muchas veces nuestro entendimiento del Evangelio es a veces muy pequeño. Y no hemos tenido un entendimiento profundo, Señor, de entender que el poder tuyo está por encima del enemigo. Perdónanos, Señor, porque hemos tenido una concepción de entender que el enemigo está al mismo nivel tuyo. Señor, no, tú tienes todo el poder, toda la autoridad. Y el enemigo está bajo nuestros pies. Señor, ayúdanos a entender que tú tienes para nosotros la victoria. Señor, tu poder nos da la capacidad para resistir las tentaciones. Tu poder nos da la paciencia en medio de las pruebas. Tu poder nos da ese gozo en medio de las dificultades. Tu poder nos da la habilidad para servir. Tu poder nos da la victoria sobre el enemigo. Padre Celestial, oramos para que juntos hoy podamos entender que necesitamos de tu poder. Señor, ven a nosotros. Sopla, Señor, sobre nuestras vidas, vida. Sopla, Señor, sobre mi vida de tu gracia, de tu favor, Señor, de tu poder. Padre, yo necesito resistir la tentación. Señor, yo necesito paciencia en medio de la prueba. Señor, yo necesito entender el gozo en medio de las dificultades. Necesito poder para poder ser un servidor. Necesito de tu poder para tener la victoria sobre el enemigo. Perdóname, Señor, porque muchas veces no he entendido el propósito que tú tienes, pero hoy, Señor, se ha reavivado en nosotros el don. Los dones del Espíritu Santo sean avivados en nosotros. Los dones de tu Espíritu Santo sean avivados en nosotros. Aviva el don. Hay una invitación en la Escritura, dice, aviva el don que Dios ha puesto en ti. Ore hoy al Señor y dígale, Señor, aviva el don que has puesto en mí. Los dones son el poder de Dios en acción. Los dones son una muestra del poder de Dios actuando en favor del creyente. Tú puedes
Tú tienes acceso a esos dones que son una manifestación del poder de Dios. Padre, hoy oramos para que sea avivado en nosotros el don, para que sea avivado el don que has depositado en nuestras vidas. Señor, oramos para que nos bautices, nos llenes. Anhelamos, Señor, eso. Bautízanos de nuevo las veces que sean necesarias. Dígale eso al Señor. Tal vez usted ha sido bautizado, pero dígale: Señor, bautízame de nuevo. Yo quiero algo nuevo. Empiece a anhelar al Señor una visitación. Empiece a anhelar de parte de Dios o esa visitación preciosa y profunda para su vida, para su casa. Dígale: Señor, yo estoy dispuesto. Dile: Señor, yo estoy dispuesto para que tú obres en mi vida y en mi corazón. Señor, gracias por lo que estás haciendo en medio de nosotros. Amén y amén. No olvidemos que el Evangelio es poder y el poder son hechos sobrenaturales, hechos donde vemos el respaldo de Dios. Necesitamos el poder como esa capacidad para resistir tentaciones, como esa paciencia en medio de las pruebas, como ese gozo en medio de las dificultades, ese poder para servir a otros, ese poder para entender la victoria que Dios nos da sobre el enemigo. Que Dios bendiga su vida y su corazón. Que sea lleno usted del Espíritu Santo. Anhele eso. Y permítale a Dios que bendiga y fortalezca su vida y su corazón. Gracias por habernos acompañado.